Vamos al primer tema, que corresponde a conceptos generales y clasificación de artrópodos. Es importante mencionar que la clasificación de los artrópodos va a depender mucho de la referencia bibliográfica que estemos consultando. En este caso, para el tema que vamos a revisar, vamos a considerar el libro de Invertebrados de los autores Brusca y Brusca. Ellos nos van a dividir el filum Arthropoda, que es en el que nos vamos a enfocar, en 5 diferentes grupos, ¿sale? Están los primeros, que son los Trilobitomorpha, están también los Cheliceriformes, están los crustáceos, tenemos también a los insectos y tenemos a los miriápodos. Específicamente hablábamos de 5, pero uno de ellos ya está extinto, que son los Trilobitomorpha. De ahí en fuera, pues los demás todavía los encontramos afortunadamente entre nosotros. Bien, vamos a ir mencionando características específicas de cada uno de estos 4 grupos. Es importante que especifiquemos que cada uno de los grupos de artrópodos que están van a presentar características especiales. Vamos a hablar específicamente de 2 aspectos, que es la tagmosis o los tagmas en los que están dividido el cuerpo, es decir, las partes que vamos a estar identificando en cada uno, y los apéndices, o las estructuras, como por ejemplo patas y antenas. ¿Por qué es importante especificar esto? Porque esto nos va a permitir a nosotros poder saber de manera muy general, en el momento en el que nosotros nos encontremos con algún artrópodo, un insecto, podamos identificar a cuál de estos grupos puede pertenecer. Bien. El primero que vamos a checar es el grupo de los Cheliceriformes, que es el que tenemos aquí. Vamos a identificar que en este grupo encontramos a las arañas, encontramos a las tarántulas, escorpiones, alacranes y también a los ácaros. ¿Cuál es la tagmosis o los tagmas? Es decir, en las partes que vamos a identificar en el cuerpo vamos a tener 2. La parte, digamos, anterior, que es el prosoma, y debajo tenemos el opistosoma. También lo pueden encontrar con otros nombres. El prosoma se conoce como la parte cefalotorácica y el opistosoma como el abdomen. ¿Qué apéndices importantes vamos a tener? Del prosoma, es decir, de la primer bolita de la araña, vamos a encontrar 4 patas de este lado y 4 pares del otro, es decir, 8 patas en total. Adelantito, es decir, enfrente de estas patas vamos a tener a los pedipalpos, que son estructuras que le ayudan como a detectar características del ambiente en el que se encuentra, y tenemos lo más característico de este grupo, que son los quelíceros o los colmillos, que en la mayoría de las veces pues contienen veneno. El siguiente grupo que vamos a checar es el grupo de los crustáceos. Aquí vamos a observar la imagen del crustáceo terrestre que más nos vamos a encontrar, que es la cochinilla. Si bien la fauna cadavérica que va a llegar a un cadáver que se encuentra en un cuerpo de agua va a ser mucho más diferente a lo que vamos a estar revisando aquí. Y esto dependerá también de qué tipo de cuerpo de agua sea. Si es agua dulce, agua salada, si es agua estática o estancada, o es agua como por ejemplo la de un río. Entonces, nosotros nos vamos a especificar más en lo que son los cuerpos, las situaciones y la fauna cadavérica en casos terrestres. Bien, el siguiente grupo que estamos observando es el grupo de los miriápodos, en donde se encuentran lo que comúnmente conocemos como 100 pies o 1000 pies. ¿Cuáles son los tagmas que vamos a identificar? Tenemos cabeza y tenemos tronco, que es todo lo largo, y los apéndices importantes son las antenas, que encontramos en la cabeza, y todos los pares de patas que vamos a observar a lo largo de todo el tronco. Por eso es que recibe su nombre común de 1000 pies o 100 pies. Y bien, por último vamos a mencionar al grupo de los insectos, que es el grupo que nos interesa un poquito más. Los insectos, a diferencia de algunos de los organismos que acabo de mencionar, vamos a ver que tienen 3 tagmas, es decir, su cuerpo está dividido en estas 3 regiones, que es cabeza, tórax y abdomen. ¿Qué apéndices vamos a encontrar? Bien, en la cabeza tenemos el aparato bucal, que depende mucho del tipo de alimentación que lleve el organismo. Puede ser de tipo picador, puede ser chupador, puede ser masticador. Vamos a encontrar una estructura muy importante en el grupo, que son las antenas. Las antenas son apéndices que son mecano y quimioreceptoras, es decir, va a poder identificar características del ambiente
por ejemplo viento, por ejemplo si se acerca algún posible depredador, o al contrario hay una posible presa, y también nos van a estar identificando características químicas del ambiente. Esta estructura es muy importante en el grupo de los que estamos hablando que son de interés forense porque, por ejemplo, las antenas van a ayudar a que las moscas puedan identificar partículas y gases propios de la putrefacción a grandes distancias. De ahí tenemos las patas, que son estos apéndices que van a salir del tórax de los insectos, y son 3 pares, es decir, van a tener 6 patas. Esto es bien importante. Si queremos identificar o diferenciar un insecto de los otros grupos de artrópodos, podemos hacerlo de forma casi inmediata contándole las patas. Si tienen 6 patas, lo más probable es que sea un insecto. Y también tenemos una característica muy importante que son las alas. En el organismo que estamos viendo en la imagen, que se trata de un coleóptero o un escarabajo, vamos a ver que en caso de los escarabajos se van a presentar 2 pares de alas. Esto es muy importante. También considerar que en cuestiones biológicas no vamos a poder hablar de siempre o de nunca. Normalmente a la biología le encanta presentarnos una excepción de la regla, entonces tampoco podemos hablar de que todos los insectos tienen 2 pares de alas, porque hay algunos que no las tienen. Por ejemplo, las moscas tienen un par y un par de balancines que, dependiendo de la bibliografía que consulten, pueden ser consideradas como alas o pueden ser consideradas como otra estructura. O en el caso de, por ejemplo, algunas hormigas que no presentan alas, pero eso no significa que no sean insectos, ¿sale? Bien, entonces estas son como las características principales de estos grupos de artrópodos. ¿Qué siguiente categoría sigue en cuanto a la clasificación taxonómica? Que cuando menciono clasificación taxonómica me refiero a esta clasificación de grupos de organismos que va pues de lo más general. Por ejemplo, empezamos en el reino animal y podemos terminar en algo muy específico como una especie de mosca. Bien, ¿qué órdenes vamos a encontrar dentro de la clase insecta? Tenemos, por ejemplo, los dípteros. En el grupo de los dípteros vamos a encontrar moscas y moscos. A nosotros, desde la perspectiva forense, nos interesan un poquito más las moscas. Tenemos también a los coleópteros, que reciben nombres comunes, por ejemplo, escarabajos, mayates o las catarinas, se encuentran en este grupo. También tenemos a los himenópteros, que va a incluir a las hormigas, las avispas, las abejas, los abejorros. Tenemos a uno de los grupos favoritos, que son los lepidópteros, en donde están incluidas las mariposas, pero también las polillas, esas que vemos, por ejemplo, en lugares muy húmedos, muy oscuros, pegados así en las esquinas entre el techo y la pared. Ahí esas son las polillas que forman parte de los lepidópteros. Tenemos también los dermápteros, que gracias a estas estructuras que tienen en la parte posterior, en el abdomen, que pareciera como 2 hojas de tijera, gracias a lo cual reciben el nombre común de tijerillas. Ellas están en el grupo de los dermápteros. También tenemos a los hemípteros, que incluye a las chinches. Chinche, desde la chinche de cama, que es aquella que se alimenta de la sangre de las personas, o las chinches que transmiten enfermedades, o las chinches que también pueden ser plagas de algunas plantas. Todas esas están dentro del grupo de los hemípteros. Tenemos al grupo de los ortópteros, en donde se incluyen los chapulines, saltamontes o grillos. Tenemos a los batodeos, que son lo que normalmente conocemos como cucarachas. Creo que es uno de los más comunes porque pues son plagas en muchos lados y nos acompañan tanto en regiones poco urbanizadas como en la ciudad. Creo que es una de las cosas que más encontramos, ¿no? Cucarachas. Y el último grupo que vamos a checar, pero no son todos, obviamente existen muchos otros, son los mantodeos, que conocemos normalmente como mantis religiosa. Estos insectos que son muy bonitos, muy vistosos, y que se conocen por ser grandes depredadores. De todos estos organismos, ¿por qué es importante que vayamos mencionando características de cada uno?
Para empezar, para que nosotros al momento de llegar al lugar de intervención y nos tengamos que poner en contacto con este gran abanico de posibilidades, podamos identificar a grandes rasgos a qué pertenecen, a qué grupo pertenecen y por ende saber cómo podemos procesarlos como indicios, porque recordemos que, bien, estos son organismos, son seres vivos, son insectos, son artrópodos, pero desde una perspectiva forense son indicios. Entonces tenemos que saber cómo procesarlos. Justo es por eso que hacemos mención en este curso de cuáles son las diferencias entre cada uno. Y bien, de todos estos, dos de los más importantes pues son definitivamente los dípteros y los coleópteros. ¿Por qué? Porque algunas especies, por supuesto, de sus hábitos alimenticios o desde su ciclo de vida forman parte obligatoria de un cadáver. Es decir, si una larva, o más bien una mosca, no encuentra a dónde ovipositar y por lo tanto dónde dejar sus larvas, no significa que se pueda ir a un pedacito de pan o se pueda ir a una hoja, a una flor, no, necesariamente se tienen que alimentar de cadáver. E igual en el caso de algunos coleópteros. Sin embargo, todos los demás también me los puedo encontrar por diferentes razones. Puede ser, por ejemplo, en el caso de las hormigas, que se alimentan de diferentes cosas, que va desde las migajitas que dejas en tu casa cuando estás comiendo un pan, o si te das cuenta en la hojita, la hormiga ya le recortó un pedacito y ya lleva el pedacito de hoja, o también se pueden alimentar del cadáver, de las capas más superficiales de piel del cadáver. Otros grupos, por ejemplo, chinches, cucarachas, ortópteros, por ejemplo, algún grillo. ¿Por qué me los voy a encontrar? No porque necesariamente tengan que estar allí alimentándose del cuerpo. Puede ser simplemente porque murió un animal y estaba cerca de su hábitat. En ese animal encuentra un nuevo recurso, encuentra protección, encuentra humedad, encuentra sombrita y dice, bueno, pues aquí está padre para poder estar un ratito, ¿no?, en lo que pasa el proceso de putrefacción. O también puede ser simplemente porque en el mismo momento en el que tú como perito llegaste, se posó una mariposa o llegó algún otro animal y está accidentalmente en el mismo momento en el que tú. Entonces no necesariamente forma parte de este proceso de putrefacción, pero sí lo encontramos, aunque es muy importante también saber que el hecho de que no forme parte del proceso de descomposición no le resta importancia. Al contrario, le da mucha importancia porque todos estos organismos que encontramos de forma accidental nos hablan del lugar en donde está el cadáver. Porque la fauna de insectos y otros artrópodos que encuentro en un sitio es diferente a la de otro sitio. Por la altura, al nivel del mar, por la temperatura, por la humedad o la vegetación. Entonces, estos organismos, si bien no me van a dar información, por ejemplo, de un cronotanato diagnóstico, sí me van a dar información importante del lugar en donde está el cadáver en ese preciso instante. Y bien, hasta aquí llegó el primer tema. Es importante que revisen con detalle la información para que ustedes puedan ir extrayendo sus dudas o algunos puntos que quieran tratar como con mucho más tiempo, mucho más específico, y pues podamos aprovechar las sesiones en línea.